Desde un tipo tan obsesionado con una chica casi tanto como tú, a una batalla de waifus que se pone demasiado sexy muy rápido. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Pedazo de mierda de intro, ¿eh? ¿Qué tal, geeks? Yo soy Abel y el día de hoy vamos a hablar de Scott Pilgrim. Esta es la obra del canadiense Brian Lee O'Malley. Así es, otra cosa genial que viene desde el país de la hoja de maple, como Deadpool, Wolverine, Pornhub, entre otras cosas. ¡Señora, su hijo está viendo porno! Este cómic tiene un estilo genial que podríamos definir como cómic combinado con anime, y esto tiene muchísimo sentido si nos ponemos a pensar que el señor O'Malley... No, ese no. Ándale, ese sí. Es mitad coreano. Su estilo maneja esta combinación que hemos visto en otras series, como son Samurai Jack o Megas XL. Esta belleza fue creada en un formato de 6 tomos que han llegado a Latinoamérica en sus presentaciones de pasta blanda y pasta dura. Pero ¿de qué va este cómic? ¿Realmente vale la pena leer tantos tomos? Pues aquí te va un poco de historia. Nos cuenta la historia de Scott, quien vive junto a sus amigos en Toronto, Canadá. Nuestro prota es un joven de 23 años que vive con su compañero de piso Wallace Wells. Es una persona inmadura y sin trabajo. Toca el bajo en el grupo de rock Sex Bob-Omb con sus amigos y al comienzo de la historia ha iniciado una relación con una chica de 17 años, Knives Chow. Una noche, Scott sueña con una misteriosa chica patinadora a la que nunca había visto antes, y al poco tiempo se encuentra con ella en la vida real y resulta ser Ramona Flowers, una joven estadounidense que se ha mudado a Toronto luego de una difícil ruptura con alguien llamado Gideon. Para poder conquistar el corazón de Ramona, Scott deberá derrotar antes a sus 7 malvados exnovios. Una de las mejores cosas es que el argumento entremezcla comedia romántica con escenas de acción, así como situaciones sobrenaturales. Durante el resto de la serie se desarrollan tramas secundarias, se profundiza en la vida sentimental de los personajes, se descubren problemas del propio Scott para terminar con sus antiguas relaciones, y se observan escenas anteriores de los protagonistas a través de los flashbacks y sueños. Pero si no eres muy asiduo a los cómics, todos estos tomos fueron llevados a una película bastante buena, que salió de manos de Universal, y que en este momento ya es considerada una película de culto, ya que en su momento nadie la peló, pero actualmente muchas personas la adoran. Maneja cosas que valen la pena ver, muchos de sus efectos están basados en el cómic y mantiene la historia muy acercada a la original, aunque claro, tiene sus grandes diferencias de las cuales hablaremos en un próximo video. Mis queridos tripulantes, si quieren saber qué videos estaremos subiendo o conocer más datos curiosos que no siempre llegan a YouTube, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ningún video y compártelo con un amigo, eso nos ayudaría muchísimo. Ahora continuemos con el video. Como dato curioso, existe un corto que no es tan conocido y que se llama Scott Pilgrim vs. The Animation, donde nos muestran un poco de la vida en la secundaria de Scott y Kim, al igual que un videojuego que es del estilo beat 'em up como los clásicos ochenteros de las arcades. Este videojuego no había llegado a este lado del charco, ya que se había quedado exclusivamente para versiones japonesas, pero en estos últimos meses tuvimos la fortuna de ver que estaba próximo a salir para todo el mundo y estará disponible tanto para PlayStation como para Xbox. Y en estos tiempos de reclusión pudimos ver a varios miembros del elenco original actuando, entre comillas, la película desde sus hogares y por medio de una videollamada, la cual puedes ver aquí mismo en YouTube y disfrutar de una versión un tanto alternativa de la misma. Nosotros como fans le recomendamos, es bastante entretenida. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Cuéntenos, ¿qué opinan de este cómic? ¿Ya sabías de la existencia del corto animado? Compártenos tu opinión en redes sociales con el hashtag La Nave vs. The World y llévate un hermoso me encorazona.
¿Y ahora qué? Bueno amigos, si te quedaste hasta aquí, coméntanos en la caja de comentarios con un emoji de videojuego. Puede ser el que tú quieras. Veamos cuántos son verdaderos tripulantes. Yo soy Abel y te recuerdo que aquí, en la nave geek, tú viajas en primera clase.